Bienvenidos, bienvenidas, 3, 2, 1, arrancamos. Buenos días, buenas tardes para los que nos vean ya por las tardes. Hernán Escapusio, hoy nos acompaña un CEO, fundador del grupo Agile Content, viejo conocido de la Casa del Excrea. Ya te diría que casi que cliente y amigo a su vez, ya son muchos años los que llevamos juntos. Agile Content es una empresa cuyas acciones cotizan en el BM Growth, el antiguo MAP. Es una cabecera de un grupo de empresas con varias líneas de negocio que tienen como eje vertebrador el desarrollo de software para la industria audiovisual. Es una empresa tecnológica que ofrece soluciones en cloud a medios, a anunciantes y operadores de telecomunicaciones. Como os decía, venimos colaborando con Agile ya desde el año 2013, casi desde el inicio del SCREA como despacho de abogados. Les damos asesoramiento pues, desde la parte de la Secretaría, pero también colaboramos con ellos en operaciones especiales, como ha sido la salida a cotizar de las acciones, de la que luego hablaremos un poquito, las ampliaciones de capital que se han ido aprobando a lo largo de estos últimos años en el mercado y adquisiciones tan sonoras y tan bonitas que hemos podido trabajar de la mano de Agile y del equipo directivo de Agile en estos últimos meses. Hernán, muchísimas gracias por cogerme la palabra y poder estar aquí con nosotros. Es un placer, especialmente para mí, que pueda contar contigo estos minutos. Con gusto, gracias a ti. Llevas muchos años y que menos que ayudar a que la rueda gire. Muchas gracias, Hernán. Bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó el proyecto Agile? Porque ahora hablábamos antes de cámara, ¿no? O de micrófonos, mejor dicho, como si yo hubiera estado desde el inicio, pero yo el inicio me lo perdí y la verdad es que me interesa cómo empezó todo. Bien, básicamente, es decir, nosotros empezamos la compañía en el 2007, viendo, después de tener experiencias previas, donde habíamos tenido un poco la percepción de habernos perdido un poco una ola, es decir, después de trabajar en la industria, es decir, seguimos en esta industria hace muchos años y habíamos visto un poco un proceso de digitalización. Habíamos trabajado alguna cosa en New York, alguna cosa afuera, y la verdad que vimos que había un espacio interesante para crear una empresa de software que cogiera una ola nueva que se venía, que era básicamente la irrupción del mundo del vídeo en los canales digitales, ¿no? Entonces, en ese momento vimos que las plataformas, nosotros, bueno, siempre empezamos allá como lo que se llama un software vendor, un fabricante de software, con lo cual de por sí tienes que tener una ambición internacional, porque no puedes sostener un desarrollo de un producto si no es con un mercado grande, a pesar de que, bueno, en las diferentes fases en las que vas avanzando, digamos, vas pasando de nacional a regional, etcétera, y al final, digamos, son etapas que hay que ir quemando, ¿no? Pero desde el principio vimos que había una oportunidad para crear un producto que pudiera ser competitivo y analizamos sobre todo un benchmark de qué había en el mercado, ¿no? Y veíamos que había un proceso de renovación y podíamos coger el timing adecuado, al menos así lo pensamos en el principio. Siempre, después las cosas son más duras de lo que uno piensa, pero si no, uno no empezaría, ¿no? La verdad es que en los primeros años desarrollamos la tecnología. Mi socia venía también del mundo de Oracle, es decir, yo venía del mundo de la industria audiovisual y conocíamos bastante el sector, y desarrollamos un producto que pudo tener la suerte de tener primeros clientes en España, referentes, es decir, Grupo Planeta, Televisión de Cataluña. Después empezamos un poco nuestro crecimiento en otras regiones y entramos en Mediaset, entramos en Televisión Española y validamos en los 2 primeros años un poco el modelo de que esa solución ya no solo le servía a un cliente concreto, sino le servía a varios, y además habíamos ganado una posición en nuestro nicho, que era la industria de la tele, consiguiendo la tele, la 1, la 2, la cuarta, ¿no? Entonces, en ese momento fue un momento de entrar capital. Hasta ahí lo habíamos empezado con recursos propios, con un poco la capacidad que puede tener un par de directivos de poner cierto capital en la empresa y crear una estructura que pueda facturar 2 millones y con 25 personas. Hasta ahí eso lo hicimos un poco con recursos propios, pero ya era un momento cuando en el 2009 planteamos ya el modelo estaba validado, tenía aceptación, teníamos necesidad de ir más rápido con el roadmap y sobre todo con la expansión internacional. Entraron inversores, ¿no? En ese momento teníamos unos asesores que eran como prácticamente business angels, que nos venían ayudando un poco desde antes, y bueno, hicimos una ronda con un fondo de inversión. Ahí entró Inverready, casi al principio también, que Inverready también fue creciendo con nosotros en paralelo desde esa época, que era casi cuando arrancaba. Y bueno, básicamente a partir de ahí cambiamos un poquito de fase, ¿no? Con fondos de inversión, con pacto de socios, con un governance que ya es diferente. Y en ese momento, me acuerdo, hicimos un pre-money de 4 millones, ¿no? Es decir, al final
A partir de aquí hicimos una inversión para poder expandirnos internacionalmente. En 4 o 5 años habíamos multiplicado por 4 más o menos el negocio, el equity, y básicamente pudimos reproducir ese modelo en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en México, con clientes referentes. Y básicamente cuando eso estuvo maduro y demás, hicimos con alguna ampliación de capital por el camino, ¿no? Y evidentemente las cosas tienen sus derivadas, pero básicamente vimos que había ocasión en el incipiente mercado alternativo bursátil español, ¿no? El actual mercado, que tiene hoy por hoy una connotación un poquito diferente a la que tenía al principio, vimos que era como una alternativa, hacer una ronda B americana o salir a cotizar, y al final decidimos salir a cotizar, ¿no? Que es una entrada quizás un poco prematura para el tamaño de compañía, porque al final si podíamos haber recorrido más camino en privado. En ese momento no estaba tan desarrollado el ecosistema de Venture Capital, lo cual, digamos, esto era una buena opción. Y bueno, como todo, si tienes la reputación del mercado al principio tenía sus más y sus menos, si progresivamente después el mercado se fue consolidando y hoy es una fuente como para hacer ampliaciones de capital mucho más consolidada. Y bueno, en ese momento ya la empresa valía bastante más y empezamos una aventura que bueno, nos permitió ir poniendo los pantalones largos, empezar a hacer M&As, poder hacer otro tipo de cosas que antes como empresa privada no podía. Está claro que al final, con toda la evolución que nos has dicho, que ahora intentaremos buscar la parte negativa, porque se te escucha el discurso y parece que todo es como ha sido muy rodado y muy fácil, porque me imagino que nada más lejos de la realidad, ¿no? También tuvisteis que pasar momentos de transición y de tensión, ¿no? Pero sin duda que al final la evolución de Agile, para un estudio, para el caso del estudio de Agile en concreto, es la típica evolución que una startup hace, ¿no? Desde el momento primero con el Valle de la Muerte probablemente, quemando, me imagino, que todas aquellas personas que tuvierais alrededor de los Families, Friends and Fools que os apoyaron en su primer momento, y luego ya con la entrada de socios profesionales, de inversores profesionales, que han sido los que también han permitido que la curva fuera ascendente y que fuerais pudiendo apoyaros en instrumentos de financiación distintos, equity puro y duro, deuda al uso como cualquier empresa más consolidada puede tener, incluso acceso a bancario, ¿no? Pero también habéis sido usuarios del Venture Debt, o sea que al final tenéis un repertorio de lo que es una evolución de una startup absolutamente de libro, ¿no? O sea que por ahí la verdad es que es mucho, vuestro caso da para poder aprender muchísimo. Pero en todo caso, de todo de toda esta evolución que nos estás transmitiendo, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles? Aquellos en los que seguir por la rueda ha sido más difícil, si es que se puede contar, pero en aquellos en los que dices, ostras, no tiro la toalla porque el barco ya es muy grande, porque hay muchas familias que están aquí dentro y soy el obligado a seguir remando, el primero soy yo, pero ¿qué se ha hecho especialmente difícil? ¿La evolución cuál sería? Bueno, ha habido varios momentos. Si evidentemente uno tiende a contarlo siempre en positivo, un emprendedor en general es optimista Es y optimista por además uno naturaleza. reescribe la historia, ¿no? Es decir, nosotros hoy por hoy te diría que en 11 años hemos multiplicado por 40 ese valor desde la primera ronda, ¿no? Entonces uno tiende a pensar que es todo lineal y nada más lejos de la realidad. En el medio hay un montón de baches y crisis y realmente la certeza que uno tiene al principio, bueno, va cambiando. También uno tiene que pivotar en modelo de negocio, ¿no? Aquí, bueno, hay muchas. Yo creo que uno puede contar muchísimas anécdotas o experiencias donde realmente ha habido momentos difíciles y se ha habido que tomar decisiones difíciles, ¿no? Yo quizás en ese sentido, es decir, no por esquivar las partes difíciles más clásicas, ¿no? Es en el momento te quedas con la tesorería muy justa y claramente tienes que plantearte si puedes garantizar la continuidad de la empresa y todavía no tienes la confianza de los inversores como para tirar cuando no generas cajas suficientes, no tienes la confianza como para acudir a banca, ¿no? Entonces al final tienes que encontrar equilibrios como para salir adelante. Nosotros hemos sido en general relativamente prudentes en el uso del dinero, con lo cual en general no hemos tenido grandes sobresaltos, pero claramente a lo largo de 10 años has tenido de todos los colores, ¿no? Pero en términos de aprendizaje diría que nos pasó, digamos, un punto de inflexión que creo que es positivo compartir. Nosotros cuando empezó la crisis del 2008, nosotros habíamos hecho una buena ampliación, digamos, internacionalización en el mundo latinoamericano sobre todo. Creo que nos ha ido bastante bien y cuando vino la crisis unos años después,
realmente tuvimos la tentación de diversificar, ¿no? Y decir, bueno, nos tenemos que mover de sector, ¿no? Y realmente entramos en dos segmentos donde el vídeo empezaba a pegar, ¿no? En el tema de educación, en el tema de banca, por diferentes razones, ¿no? Por la transformación del modelo de atención física, etcétera, algo que hoy quizás está más maduro que en ese momento. Y la verdad es que nos fue bastante bien o sorprendentemente bien entrando en cuentas como La Caixa o Santander o Planeta o el IES incluso, ¿no? Y la verdad que la decisión, es decir, lo que nos dimos cuenta es que en realidad estamos perdiendo foco, porque al final quizás resolvías tu problema corto, ganabas mercado, facturabas bien, pero al final perdías foco de empresa. Y en términos de ser una empresa internacional, te transformabas casi en una empresa de servicios, ¿no? La banca al final te decía, bueno, envíame a la gente a que trabaje en mi casa, ¿no? Al final era como transformarse en una empresa que puede ganarse bien la vida, pero nada bastante alejada del foco inicial, ¿no? Y realmente esos momentos en los que tienes que tomar decisiones y decir, mira, igual tengo que matar una línea o reenfocar el barco hacia donde estaba el foco, que era realmente el negocio del contenido, es decir, y centrado en los verticales de telco y media, bueno, fue una decisión complicada, porque además era un momento donde tenías que apostar con una situación de crisis internacional, etcétera. Pero digamos, esos son los puntos donde al final te das cuenta que bueno, tienes que seguir tomando decisiones, ¿no? Es decir, no es Qué solo importante resolver. además, importante además es pivotar, ¿no? Y pivotar y saber cambiar y tomar las decisiones de forma ágil, ¿no? Porque aunque te conviertas en un barco grande, esas decisiones tienen que adoptarse con mucha agilidad, ¿no? Para poder seguir el curso. Sí, totalmente. Al final tú vas transformándote. Es decir, yo en general la palabra pivotar a veces se malinterpreta, ¿no? Es Sí, decir, muchos emprendedores piensan que, bueno, tú puedes empezar sin modelo de negocio, total, tienes 3, 4 opciones de sí, sí. cambiarlo, ¿no? Sí. Bueno, no es tan fácil, pero sin duda a lo largo del tiempo tienes que ser capaz de transformar tu negocio bueno, a veces cambiar el modelo de negocio, a veces cambiar la geografía, bueno, hacer cambios claramente. Sí. Y ese crecimiento, ¿cómo se gestiona el crecimiento? Porque al final me imagino, ¿no? Yo en en mi pequeña escala ya me resulta muchas veces difícil, ¿no? No es lo mismo trabajar uno para sí mismo que empezar a tener un equipo al que gestionar, pero el crecimiento obviamente es difícil de gestionar. ¿Cómo se gestiona dentro de la casa, pero también cómo se gestiona con los accionistas? Porque, como nos explicabas antes, ¿no? Hay un momento en el que los socios sí que los tienes cerca, es una compañía que todavía no está cotizando en el mercado, con lo cual los accionistas los sigues teniendo sentados en una misma mesa y pueden haber tensiones y diferentes opiniones, pero esa gestión pues, es algo más cercana, pero también cómo se gestiona, ¿no? Cuando la empresa ya sale a cotizar. Me imagino que ahí también uno tiene que ir aprendiendo. Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas que aprendimos y creo que nos ha ido relativamente bien, y a pesar de que siempre es difícil, es manejar los timings, ¿no? Yo creo que en general, digamos, desde muy al principio reconocimos el valor de tener diferentes tipos de accionistas en el consejo. Por ejemplo, nosotros hicimos una ronda y teníamos el 75% del capital y teníamos 2 consejeros de 7 en el consejo, ¿no? Al final, eso pasa por tener la confianza de que tú puedes convencer y tener gente que puede tener otros puntos de vista o capital que puede tener un éxito en la cabeza diferente, y al final tratar de gestionar desde esa perspectiva y no tanto que tú tomas todas las decisiones, sino que al final, es decir, hay vectores diferentes que si los puedes alinear todo, la empresa va, puede ir como un tiro, porque al final aprovechas esas fuerzas, pero también te pueden permitir que hay gente que te dice, mira, es que no estamos generando el valor suficiente y es mejor que los escuches, porque al final va en beneficio también de tu propio papel como accionista si eres un emprendedor, ¿no? Entonces yo creo que ahí, es decir, ir alineando un poco los timings, ir gestionando un poco las expectativas, bueno, es parte de lo complicado, pero cuando sales a bolsa, ya pasa también por decir, bueno, ¿qué mix de accionistas tienes o dónde te sientes cómodo o a qué tipo de accionista puedes aspirar, ¿no? Es decir, al final, una de las cosas que el mercado te ayuda a entender es que quizás si tú vienes de business angels o venture capital, bueno, puede ser que los conozcas. Cuando entras en la bolsa, bueno, te vas en parte del retail, quizás los family offices pueden ser lo más parecido posible, pero no tienes esa proximidad, no la tienes en consejo, digamos, pueden tomar una decisión de vender sus acciones y tú no te enteras. Es decir, y claramente los institucionales son otras reglas, ¿no? Entonces, al final vas evolucionando en entender que esto es un monstruo más grande, hay intereses diferentes y parte de tu trabajo es alinear todos esos intereses o hacer que el proyecto común tenga en cuenta las necesidades de todo el mundo, ¿no? Y Claro. eso es lo más importante, posiblemente lo más complicado, ¿no?
Claro, claro. Porque hay muchas ventajas, ¿no?, que siempre se han asociado al hecho de estar cotizando en un mercado como BM Growth, ¿no? Más allá de la notoriedad que obviamente como compañía adquieres, de disponer una valoración pues, objetiva de la acción, ¿no? Ya no está dentro de una mesa el decir que cuánto vale. Obviamente más liquidez, le das una posibilidad de acceso a esa posibilidad de ser accionista a la compañía, a terceros, o de permitir acceso a nuevas vías de financiación. Para Agile, ¿qué ha supuesto cotizar? O más allá de todo lo que estamos hablando, ¿hay alguna cosa más a resaltar que para Agile haya sido realmente positivo haber dado el salto a cotización? Bueno, en general, todas las cosas que dices son los aspectos más relevantes. Quizás ahí, digamos, se le suma, bueno, en el concreto, en la actividad de money y el hecho de estar cotizado te ayuda mucho a poder hacer operaciones híbridas entre cash y stock. Digamos que creo que eso es una cosa bastante relevante. Y después la posibilidad de hacer un plan de stock option, por ejemplo, lo cual, es decir, una empresa privada, vete a saber si el pacto de socios hace que eso se convierta en cash alguna vez. En cambio, aquí realmente más bien regulas que haya un lock-up para que no se convierta en cash demasiado rápido, pero por lo menos tienes la credibilidad de que realmente si das acciones, esas acciones en un precio, como dices, ¿no? Entonces, al final, en términos de retención de talento, es decir, el estar cotizado te ayuda muchísimo, ¿no? Pero bueno, todo lo que has dicho es importante, es decir, desde el punto de vista de reputación, es decir, a ver, nosotros hemos firmado joint ventures con grupos como Warner y en parte es por estar cotizado, si no, una empresa de nuestro tamaño tendría complicado hacer una joint venture internacional de ese tipo y al final quizás alguien sí, el hecho de estar cotizado, tener la disciplina, tener un board, tener un governance, tener auditorías, tener, bueno, toda esa suma de factores que se le presuponen o se le exigen a una empresa cotizada hace que des mucho más confort en el mercado, ¿no? Claro. Luego hemos hecho operaciones de money, por ejemplo, curiosa, ¿no? Nosotros cuando casi al año siguiente salir al mercado, en el que insisto, 2017. nunca son curvas lineales, en general tienes tus momentos, tus valles y tus historias. Sí, bueno, un poquito antes, en 2015 salimos, octubre del 15 salimos, hicimos una ampliación de capital con un listing, no sé si te acuerdas, Sí, y luego en el 16 hicimos una operación de money relevante, ¿no? Que a un grupo como Salinas, que es un grupo infinitamente más grande que nosotros, bueno, en un momento de unas circunstancias donde había una línea de negocio que ellos, digamos, no le veían tanta continuidad dentro de su perímetro, se lo pudimos comprar con una mezcla de cash y stock, y básicamente en ese momento no hubiéramos podido comprarlo todo en cash, ¿no? Exacto. Lo cual nos arrepentimos, evidentemente. Tú durante mucho tiempo hubieras preferido pagar más stock porque no tenías dinero y ahora resulta que la parte de cash se ha multiplicado por 5, con lo cual has pagado el triple, ¿no? En total. Pero bueno, nunca sabes, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, sin stocks no hubiéramos podido hacer ese tipo de operaciones y punto, ¿no? Es verdad, es verdad. Jo, 2015, yo lo traía más en el tiempo. Los años pasan muy rápido. Como decías, tenéis grandes acuerdos con players internacionales. Warner, ¿no? Hemos hablado de Warner, hemos hablado de Radio Televisión Española también. ¿Qué papel ha sido? También lo has apuntado en principio, en el inicio de la conversación, ¿eh? Pero ¿qué papel ha supuesto la internacionalización de Agile? Me imagino que las fronteras no pueden existir en un mercado como Agile, ¿no? No, a ver, al final depende un poco a qué juego quieras jugar, ¿no? En nuestro caso, como empresa de tecnología, si queréis, hay un poco, hay varias ligas diferentes, pero básicamente hay un punto de inflexión donde tienes que tener claro a qué juego quieres jugar. Es si quieres ser una empresa de servicios, que te ganes bien la vida, pero que al final es basado en hora hombre, o quieres una empresa de software, ¿no? Y si eres una empresa de software, tienes que jugar una liga internacional, es decir, puedes ir paso a paso, te puede costar una década, pero al final, para el software en una categoría hay 10 o 12 players internacionales, algunos pueden ser líderes en sus mercados, pero al final tienes que jugar esa liga global. Y para esa liga global, si no tienes tamaño, vas muerto. Yo aprendí mucho, por ejemplo, con los finlandeses o los suecos o los israelíes, que al final son ejemplos de naciones bastante emprendedoras. Y una de las cosas que siempre noté diferente con España o Francia es que tú creas una empresa aquí, igual tienes 50 personas y a la número 51 la mandas afuera. Pero al final estás muy cómodo como la ranita en el agua caliente, ¿no? Claro, cuando vas a Finlandia, que es un mercado muy, muy pequeño y con un mindset muy internacional, o Israel, el empleado número 8 lo ponen en Londres y el número 9 lo ponen en Hong Kong, ¿no? Entonces, al final, piensan en un mercado global desde el principio, ¿no? Y bueno, si haces una empresa de software, bueno, eso es fundamental como para tener un producto competitivo que realmente digas, mira, ¿cómo voy a sostener un I+D que compite internacionalmente con empresas que igual son 20 veces más grandes que yo? Bueno, pues tengo que tener un plan para llegar a competir, porque magia no vas a hacer. Tarde o temprano tendrás que ser capaz de llegar a tener ese gasto en I+D para ser competitivo. Y por el camino te puedes poner creativo por haber encontrado una ola antes que los demás, o eres un visionario, pero al final tendrás que llegar ahí, porque si no, no lo vas a sostener en el tiempo, ¿sí?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, y ahora que nos hablas de Suecia y de internacionalización, déjame que hablemos de Edgeware. Agile, un monstruo que cada vez es más grande. Y no sé cómo decirlo, pero a mí todavía me resulta un poco el mundo al revés. Ya sé que me vas a decir lo contrario, pero una empresa como Agile, grande para nosotros, lógicamente, pero bueno, de un mercado como el español, se atreve a hacer un lanzamiento de una OPA sobre una empresa sueca que cotiza en el Nasdaq sueco. Y además con un éxito extraordinario, porque ¿no? Fue el éxito que fue un 96%, ¿no? Al final de Sí, la verdad adhesión a... fue una operación muy bonita, fue bastante libro, al final cumplimos con tiempos y demás, es decir, pero bueno, básicamente lo primero es que, bueno, al final si estás para crecer, tarde o temprano te tienes que poner los pantalones largos, ¿no? Y salir a bolsa es uno y hacer una OPA es otro, y al final tienes que aprender de un contexto complejo, pero bueno, un M&A ya de por sí es complejo, pues tienes que pactar un earn-out, pacto de socios, en una empresa cotizada realmente no, hay un montón de herramientas que no tienes y tienes otra complejidad, digamos, regulatoria, además, que es diferente, digamos, si no es más compleja posiblemente, pero es diferente, ¿no? Si realmente tienes cosas que hay que entenderlo para, si estás acostumbrado a haber hecho otros M&As privados, enfoca las cosas de otra manera, ¿no? Aquí esto nos permitió realmente aprender realmente con cómo podíamos enfocar una operación de ese tipo. Fue clave también plantearla como una OPA amigable, encontrar bien el timing con respecto al momentum de los socios, poder convencerlos para tener un compromiso antes de lanzar la OPA, para no tirarte. Nosotros no teníamos capacidad para competir en una guerra de precios por una OPA, con lo cual, digamos, eso no era una opción y quedar mal en el mercado hubiera sido contraproducente, con lo cual tuvimos que atar muy bien el diseño de la operación desde el principio. Bueno, todos temas que, bueno, nos han salido bien, a veces te salen bien, a veces mal, es complejo, pero bueno, tratamos de diseñar la operación como para que se pudiera ejecutar bien. Y la verdad que, bueno, cumpliendo con la ley de takeover rules de NASA, que son complejas, bueno, pudimos hacer lo que dices tú, ¿no? En 3 semanas una aceptación de más del 90%, con lo cual básicamente la operación fue un éxito bueno, y de hecho pudimos hacer, y ahí sí, de nuevo, volviendo al alignment con los accionistas, pudimos hacer una operación en bridge para pagarla toda en cash, ¿sí? Es una operación que tenía unos múltiplos interesantes, pues una empresa con caja, ¿sí? O sea, al final era una operación que financieramente era muy atractiva, pero a pesar de eso hay que poner 28 millones encima de la mesa para Exacto. comprarla, ¿no? Hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Entonces pudimos desacoplar eso de una ampliación de capital, lo cual nos ha ido muy bien para poder realmente generar valor en la ampliación y vender la empresa resultante ya comprada, ¿no? Lo cual siempre es mejor que no ir a buscar dinero con la incertidumbre de poder ejecutar o no la operación. Y sobre todo en estas operaciones el timing es todo, porque al final si tú lanzas una OPA y estás 2-3 meses abierto, lo más probable es que te venga una contra OPA, ¿no? Entonces, al final, digamos, bueno, si lo diseñas bien, a veces lo diseñas bien y te sale mal, pero por lo menos si lo diseñas bien tienes más chance que te salga bien. Eso Correcto, siempre es así. siempre es así. Y todo esto no lo olvidemos, en plena pandemia. O sea, toda esta Exactamente, transacción sí. se ha hecho Sí, es con curioso COVID como al final mediante, en plena ¿no? pandemia tú puedes, por un lado, seguir creciendo, porque al final tuvimos un growth en 2020 importante, fruto de que es un sector realmente, decir, que más bien se crece en la pandemia, ¿no? Porque al final el consumo del vídeo, digamos, ha sido acelerado 2-3 años, digamos, lo que es el comportamiento del usuario, una tendencia que viene de fondo, pero se ha acelerado, ¿no? Eso es un viento de cola que ayuda. Pero luego tuvimos la posibilidad de generar, bueno, en este caso instrumentos híbridos, ¿no? O sea, al final vas dominando más, ¿no? Puede ser la emisión de bonos y lo que es, digamos, este proceso en que ejecutamos la OPA. Bueno, al final sí que tienes que ver la cara, tienes que ir y cerrar el deal con las manos. Algunos viajes has tenido que hacer. Sí, pero es curioso que prácticamente el grueso de la OPA se ha hecho en remoto y bueno, esto está para ser una nueva realidad que hay que aceptarla y aprender a manejarla, ¿no? Exacto, porque al final el COVID a vosotros internamente como compañía os ha afectado mucho, Hernán, el No, día a la verdad día. que bastante poco. Evidentemente, esto tiene efectos un poco a medio. Al final, las relaciones humanas con clientes o con las personas del equipo son vitales, ¿no? Y, digamos, si no puedes trabajar en remoto pensando que esto va a ser así. Pero nosotros diría que antes de la pandemia, 30 o 40% de la gente ya trabajaba en remoto, lo cual ya de por sí era una dinámica que estábamos preparados, trabajamos todo en cloud desde hace mucho tiempo. Y después incluso hicimos cuentas a posteriori, que yo creo que el 85% de la gente trabajaba para proyectos que estaban en otra ciudad donde no estaba, con lo cual, en el fondo, al final estábamos más digitalizados de lo que hubiéramos pensado, con lo cual nos fue bastante fácil, ¿no? Bueno, tanto es así que ahora seguimos todos en remoto y bueno, claro, uno está en Suecia, el otro está en Brasil, el otro está en Hong Kong, y bueno, es la única manera si quieres tener talento, el talento vive donde quiere. Eso es una cosa que hemos Total. aprendido y está para quedarse. Cuando tú fichas ahora, la gente está
bueno, pues tiene capacidad donde le apetece vivir, ¿no? Quizá es Exactamente. una de las partes buenas de la pandemia que nos ha traído, y visibilizarlo de esta manera con normalidad no está nada mal. Bueno, y vamos a ir concluyendo porque no quiero alargarme, no quiero robarte más minutos de tu preciado tiempo. Imagino que capitanear un barco como lo que es ahora Agile no tiene nada que ver cuando empezasteis. Esto se ha transformado en un gran transatlántico que además pues, es un grupo de empresas, cada una con sus sinergias particulares, ¿no? Me imagino que tiene una carga personal importante, porque al final siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Son proyectos emprendedores, proyectos empresariales, llamémosle como queráis, pero al final, detrás de todo esto, somos personas, ¿no? Cada uno de nosotros. Esa carga personal me imagino que es muy importante, además la involucración de un CEO y de un fundador que de donde viene a lo que ha montado, pues indudablemente ha cambiado muchísimo. ¿Algún consejo que nos puedas dar a tener en cuenta? Bueno, aquí hay muchos, pero cada casa es un mundo, ¿no? Es decir, lo primero es, bueno, yo he tenido la suerte de tener una co-founder, Mónica, que ha estado desde el principio y realmente bueno, compartes muchas de las decisiones y realmente la importancia de tener socios con los que te lleves bien, que en lo personal te respetes y realmente entiendas cuáles son los skills complementarios y los defectos de uno y del otro para contrastarlos, es clave, ¿no? Es decir, por al final vives muchas horas de intensidad, muchas horas de tensión y claramente a lo largo del tiempo tienes que saber gestionar ese tipo de cosas positivamente, ¿no? Ya después te acostumbras, pero bueno, no deja de ser, digamos, una disciplina que, bueno, escoger bien a los socios de entrada es fundamental. Y lo mismo también a los fondos, ¿no? Porque al final, digamos, también hay un aspecto humano que cada vez es más importante. Al principio uno ve que el mundo de capital riesgo puede ser muy frío y posiblemente lo sea porque la relación tiene que estar, digamos, con un pacto de socio intermediando la relación personal. Pero bueno, después de 10 años, al final también genera relación un poco con el resto del ecosistema, ¿no? Claramente no es lo mismo tener una empresa de 20, 30 personas que te las pones todas al hombro y vas como un equipo, ¿no? A tener una empresa, como tenemos ahora, de 250, donde a lo sumo puedes aspirar a hablar del plan de stock options con las 60 personas que son clave y muchas, evidentemente, que no dependen de ti. Tú tienes algunas, ¿no? Todo eso implica una dinámica muy diferente de gestión, comunicaciones, bueno, procedimientos donde estás tratando de transmitir un ADN de empresa, entusiasmar, transmitir, digamos, un poco de visión hacia dónde vamos, cuál es el espíritu de lo que quieres generar de valor en el mercado, intermediado, porque claramente no lo puedes hacer tú, tienes que confiar en gente y entonces es clave, digamos, dedicarle más tiempo a la gente que en realidad es la que ejecuta o la que trabaja con el resto del equipo y no siempre puedes ir tú a sentarte con alguien y convencerlo, que claramente como founder siempre tienes esa capacidad, ¿no? Es decir, pero claro, te llegas hasta donde llegas, al final tienes que Horas son cambiar de las fase. horas, ¿no? Las horas son las horas, Exactamente, no se pueden. exactamente, esas no se pueden estirar. Y después de todo esto, después de haber puesto la banderita de Agile en una compañía en Estocolmo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde tienes el límite o no hay límite o dónde queremos llegar? No se trata de límite, ¿no? El tema es básicamente ver si podemos seguir generando valor. Creemos que sí, nosotros creemos que hay una oportunidad, digamos, en un contexto de 2, 3 años donde podemos hacer un build-up, podemos seguir creciendo en orgánico, estamos creciendo bien, es decir, es un sector que crece y nosotros hemos demostrado crecer por encima del crecimiento del sector, con lo cual, en la medida que siga generando valor, creo que hay partido, ¿no? Hasta que deje de haberlo y de manera natural venderás la empresa o pasarás el testigo, ¿no? Pero claramente vemos que el mercado europeo en particular está muy fragmentado, hay players tecnológicos muy grandes en Estados Unidos y en China, Europa carece de players líderes, o que tiene sin duda, pero es una asignatura pendiente y parte de eso se puede resolver con hacer un proceso de build-up, ¿no? Ir comprando empresas si son realmente estratégicas y es un fit adecuado en tecnología, en equipos, en mercados, para realmente ganar volumen y tener un player más relevante a nivel europeo, ¿no? Pues me quedo con esta última reflexión, Hernán. Yo creo que también hago mía crear valor, ¿no? Crear valor allá donde trabajes para que realmente el ecosistema al final lo acabe absorbiendo y podamos seguir haciéndolo más grande entre todos. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta charla tan agradable contigo. Te deseo muchos éxitos, que los podamos celebrar juntos y nos vemos en la siguiente, si te parece. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias y suerte. Gracias, Hernán. Un abrazo. Chao, chao.